Somos vos. Tenemos el gusto, el agrado de darle la bienvenida a nuestra mesa a Lara Ciani y a Catalina Gobelli. Catalina y Lara son, ofensivamente jóvenes, parece, y fueron protagonistas esta semana de una noticia muy importante. Por haberse recibido del Nacional de Buenos Aires, mencionaron a 3 o 4 funcionarios del colegio, profesores, preceptores, por haber tenido conductas inapropiadas con las chicas. Conductas que fueron caracterizadas como acoso o agresividad sexual, etc. Cuéntenos ustedes qué pasó y cómo decidieron hacer eso. Bueno, lo que pasó fue, en realidad lo que nosotros relatamos son hechos que sucedieron hace años ya. Nosotros ingresamos al colegio en el año 2012 y en 2016, bueno, promocionamos y bueno, con motivo de la entrega de diplomas que se da 2 años después en el colegio, nos organizamos, nos fuimos contactando entre nosotras después de no habernos visto por 2 años y decidimos que queríamos decirle basta a un montón de situaciones que habíamos sufrido y a las que no habíamos podido hacerle frente en su momento, y hoy nos sentimos quizás con otras herramientas para poder actuar. ¿Pueden contar de cómo surgió la idea? Porque realmente fue muy novedoso utilizar un acto tan importante para decir, bueno, este y este. Bueno, yo creo que lo que pasó de alguna manera es que este era nuestro retorno al colegio después de varios años y nos pareció que era una buena oportunidad para volver y no ser indiferentes a todo lo que nos había pasado a lo largo de los años, y entonces poder plantear en esta instancia lo que no pudimos en 5 años de colegio porque no tuvimos los espacios para hacerlo. ¿No tenían los espacios o no se daba o estaba como naturalizado que eso ocurriera? Tal cual, sí. Bueno, y además en cada entrega de diplomas se lee un discurso y dijimos, bueno, tenemos esta posibilidad. ¿Qué es lo que queremos decir en esa instancia? Y estábamos todas de acuerdo en que queríamos hablar del tema. Cuando lo dijeron, ¿qué pasó en el lugar? Bueno, había un silencio de entierro. Yo creo que había habido 2 discursos anteriores que habían hablado también un poco del tema, pero no con la misma intensidad, digamos. El nombre, ¿no? Claro, no habían nombrado a nadie. Entonces, en el momento en el que nuestras compañeras leen el primer nombre, se hace un silencio. Además, gente que es muy conocida del colegio, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Sí, gente que trabaja hace años en el colegio, bueno, y en otros espacios de la UBA, digamos. Y se hizo un silencio así tremendo. Sí, el primer nombre fue una piña en la cara para muchos y muchas. Después ya el segundo veíamos como docentes que se agarraban la cabeza, como toda una situación muy, muy incómoda. Y nosotras más plantadas que nunca. Reacciones posteriores de los docentes, de los... Muchas. Por un lado hubo caras de desagrado, personas que se levantaron y se fueron, pero por otro lado... Gente que reprobó lo que ustedes hicieron. Sí, pero por otro lado encontramos muchísimo apoyo, veíamos a varias de nuestras profesoras llorar adelante nuestro y se nos acercaron después a hablar y a agradecernos lo que habíamos hecho. La verdad es que fue muy emocionante. Sí, porque no éramos solo nosotras las que sufrimos esa violencia institucional, sino que, bueno, estas docentes que nos apoyaron y que se emocionaron muchísimo también eran parte de ese sistema y siguen siendo parte de ese sistema. ¿Pudieron hablar o escuchar o entender qué pensaban, cuáles eran los argumentos de las personas que se levantaron y se fueron? Yo recuerdo una señora que dijo, qué horror tener que escuchar esto, y se fue. Pero... ¿Qué es una profesora? No sabes. No, quizás era una madre de alguien. Sí, pariente de alguno de los... Pero me interesa ahondar un poquito si esto generó un debate, porque de repente en el relato que ustedes hacen, hay gente que se emocionó y aprobó y gente que se levantó y se fue. Pero debe haber argumentos en un sentido o en otro. ¿Ustedes escucharon algún argumento en contra de lo que ustedes hicieron? No, en realidad nosotras nos mantuvimos al margen de todas esas discusiones porque nos parece que desvía un poco el foco. Si el scratch está bien, si el scratch está mal, cuál es el modo, no es algo que querramos discutir, la verdad. Entonces nos mantuvimos al margen de
de esos debates. Pero ustedes creen que el Scratch está bien. Creemos que fue una oportunidad que fue la única que encontramos dadas las circunstancias, digo. Fueron años de no tener espacios donde plantear estas cuestiones, de que no se nos escuchara. Entonces encontramos este espacio y creemos que fue la mejor manera de hacerlo, de plantear esta situación. Ayer cuando se conoció la noticia yo me preguntaba desde otro lugar, como padre, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, nunca lo pudimos plantear esto adentro del colegio, lo cual puede ser, digo, cada uno reacciona como reacciona, ya sea individual o colectivamente, en un colegio ante una institución. Pero yo me preguntaba como padres, ¿ustedes pudieron plantearle a sus padres estos? Y en ese caso, ¿cuál fue la reacción de sus padres y cómo actuaron en consecuencia? A mí me parece como un punto central del asunto, y es un asunto que yo no he escuchado en el medio de esta discusión. Yo, en lo personal, sí hablé con mis padres de ciertas situaciones de violencia que sufrí en el colegio, y la recomendación que me dieron fue tratar de solucionarlo por los medios institucionales, cosa que hicimos. Fuimos a hablar con nuestra tutora y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces, digamos, esa es la sugerencia que se da en un principio, tratar de solucionar los asuntos dentro de los medios institucionales que se nos dan. El problema es cuando esos medios institucionales no funcionan y no responden a las demandas que nosotras planteamos. No, yo te entiendo. Pasa que uno, insisto, lo ve desde el lugar de padre y dice, si mi hija o mi hijo está sufriendo una determinada cuestión, viene y me lo cuenta, yo le digo, che, vayamos a los carriles institucionales y no hay solución. Uno supone que como padre, a uno le ha tocado intervenir a veces como padre en una determinada situación de sus hijos, interviene. Y esto no sé si ha sucedido o no ha sucedido. Me parece que se ponen en juego varias cosas ahí, porque, digo, nosotras podemos acudir a nuestros padres y tener las conversaciones que sean necesarias y recibir su apoyo y demás, pero a mí lo que no sé, que es algo que me lleva muchas reflexiones es... ¿qué representaciones teníamos en ese momento de lo que es un acosador? O, a ver, cuando nosotros nos figuramos, por ejemplo, dejando un poco de lado las denuncias particulares que hicimos en ese discurso, ¿qué representaciones tenemos de un violador, por ejemplo? Que es un sujeto que te agarra de noche en la calle y... En fin, eso es algo que hoy en día, digo, no cambió muchísimo eso, las representaciones que teníamos de ciertas figuras. Ahora entendemos que la violencia no solo es física, no solo es verbal. Podemos hablar de violencia psicológica también, que en su momento era algo impensado. Esto de las relaciones tóxicas, por ejemplo. Nosotros no nos hallábamos, estando en el colegio, teniendo 12, 13, 14, 15 años, siendo víctimas de una de esas situaciones, porque no era una representación que corriera como tal. Es decir, un preceptor te hacía un comentario sobre cómo estaba, no sé, cómo estabas vos vestida, y vos lo tomabas como algo normal. Sí. Eso decís, como que todo el mundo, había una cultura donde todo el mundo aceptaba que un hombre podía decirle a una mujer cualquier cosa. Exactamente. O avanzar sobre su intimidad, o burlarse, o ironizar sobre cómo estaba vestida. Y visto desde hoy, eso es visto como, no sé si una violación, pero como una conducta completamente inapropiada. O como una violación. Exactamente. Como una conducta inapropiada desde ya. Como una conducta inapropiada. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que había mucha naturalización en el colegio. Había un montón de prácticas que parecían normales y que parecía que estaban bien. Y nosotras entendemos que eso no es así hoy, ahora, quizás en el momento también, nos dábamos cuenta de que algo raro había, pero no podíamos darle un marco teórico como sí se lo podemos dar hoy. No puede ser, dado que ustedes dicen, bueno, era una cuestión cultural que nos abarcaba a todos, inclusive a nosotras. La persona que hace un comentario, por ejemplo, yo, una foto que me encantaba, que ahora la saqué porque me di cuenta que hay una foto de un fotógrafo italiano, que no sé si ustedes la vieron, que hay una piba caminando en una esquina y ves 6 tipos alrededor piropeándola, uno apoyado una foto de haber sido de 1950. A mí me encantaba esa foto, me parecía que hablaba de la cultura italiana, una cosa que nosotros heredamos. Hoy en día, visto eso, es como un avance sobre la piba, una cosa que es como grosera, como fea, pero aún tipos que, qué sé yo, que creemos que las personas deben ser respetadas y creemos en la igualdad y que fuimos formados en familia, veíamos eso y el piropo era una cosa como linda. Y hoy decís, ojo, no es lo mismo, pero
mucha gente tenía conductas en un marco cultural determinado que hoy son reprobables. Si vos volvés para atrás y juzgás con el nuevo marco cultural, conceptual que hoy, a gente que hacía cosas mal según elementos que todos compartían, tan mal era lo que hacía. ¿Es individual el problema? Quiero decir, ¿es individual? ¿Es el problema de estas personas que ustedes mencionaron? ¿O era un problema general y entonces esas personas merecen mayor comprensión y piedad? En realidad lo que nosotras nos gustaría... ¿Entendés la pregunta? Sí, completamente. Nos interesa más hablar de la sistematicidad de la violencia institucional en general, dejando pero un vos poco puntualizás en una persona. Puntualizamos porque es necesario partir de esa base para exigir cambios concretos, digamos. Pero lo que denunciamos es la violencia en su conjunto que se da, que se dio a lo largo de los años, no necesariamente a estos tipos en particular de los que hablamos. Lo que pasa es que si vos vas sobre tipos particulares, a los tipos particulares los mataste. ¿Entendés? Entonces vos decís, es un tema cultural. Para mí, yo te digo, mi sensación que tengo es que está bueno que lo hagan, porque pone un límite fuerte. En segundo, creo que no todos, al ustedes puntualizar en 3 o 4 personas, muestra que no todos los hombres, por más que compartieran ese punto de vista cultural, avanzaban sobre las mujeres diciendo qué lindo culo que tenés a una chica de 15 años. Eso no pasaba en algunos casos, de que hay responsabilidad individual. Pero digo, si es cultural, los individuos no son tan culpables. Hay una dinámica ahí que... Me parece que es muy claro, y quiero hacer hincapié en que estamos hablando de un marco institucional y que estamos hablando de menores de edad. Entonces, no veo situación en la que esos comentarios o las cosas que nosotras denunciamos pudiesen estar bien. Digo, nosotras éramos chicas de 15 o 16 años, incluso menos, recibiendo comentarios inapropiados, no solo de adultos, sino también de autoridades de la institución en la que nosotros estábamos. No solamente había una diferencia entre adultos y menores, sino una diferencia jerárquica. Entonces, eso es muy grave. Y no creo que haya ningún marco en el que eso pueda ser considerado como correcto. Eso es un abuso de poder liso y llano y absolutamente inaceptable. Ahora, ¿por qué el colegio lo que dice, yo no sé si es cierto o no, pero en sus respectivos comunicados o en las versiones que dejan trascender en la prensa, lo que dice es, bueno, nunca hicieron una denuncia formal sobre esto? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Nosotras hablamos de esto en el discurso. Nosotras intentamos acudir a nuestra tutora y lo que nos dijeron es, no tiene sentido que hagan esto, porque no van a tener respuesta. ¿La tutora? Eso les decían. Sí. Qué bárbaro. ¿Y ustedes decidieron seguir el consejo, de la tutora o hablaron con su...? Y cuando por parte del colegio te dicen que no tiene sentido que hagas una denuncia... Y uno confía en el marco institucional en el que está. Éramos muy chicas, éramos realmente muy chicas. Lo que nos quedaba era idear nuestras propias estrategias para medio que zafar de esa situación. No pasar por el lado del tipo. Es muy convincente. Hablaban, supongo yo, ¿lo hablaban con sus compañeros varones de curso esto o tampoco? Para saber cuál era la reacción de ellos ante el tema. No hacía falta, no necesariamente hacía falta hablar con ellos. ¿Cuál es Catalina y cuál es Lara? Me olvidé. Yo soy Catalina. Vos sos Catalina. Entonces, sí. Las reacciones son muy evidentes y parte de sus reacciones también pasaban por el hecho de que esto estaba naturalizado. ¿Vos decís que no había compañeros que se pusieran del lado de ustedes? Sí, los había de todo realmente. Pero bueno, dada esta naturalización, también había quienes no reaccionaban ante estas cuestiones. Vos querés decir algo, Lara. No, esto de los compañeros, que puede ser que hayamos recibido en su momento, qué sé yo, algún tipo de apoyo, pero nunca desde el lugar de las personas que están sufriendo sistemáticamente esa violencia. Nunca se plantó una visión entera y dijo, está pasando esto, no queremos que pase más. ¿Y era un tema que era muy angustiante? ¿Vos ibas al colegio angustiado porque te hacía un comentario fulano, mengano, sultano? Sí, a ver, nosotras a veces no queríamos, o sea, nos parecía muy incómodo entrar al aula, dado que teníamos una persona que nos hacía tales o cuales comentarios, y era una constante, entonces eso claramente muy rompepelotas, incomoda. A ver, salgamos un poquito de este episodio. Rétenme lo que quieran, no hay ningún problema. Recién me retaban fuera del aire porque les hacía algunas preguntas, dudas que uno tiene respecto de qué se puede hacer y qué no, y entre la relación entre hombre y mujer.
Y yo ponía el siguiente ejemplo, porque está claro que cualquier hombre que física o que es grosero con una mujer debe ser reprobado, para mí, ahora y antes. Pero después hay como territorios intermedios que me estoy riendo porque cómo me saltó Lara cuando le dije lo que le voy a decir ahora. Yo decía, ¿qué puede hacer un hombre o no para conquistar a una mujer? Y me sacó a los talones diciendo, la palabra conquista, correla, para empezar a hablar. No somos territorio de conquista. Entonces, bueno, ¿cómo lo digo? Seducir, enamorar, levantarse a alguien tampoco. Levantarse no, porque tampoco somos... No nos tenés que levantar. Está bien, estoy dispuesto a deconstruirme todo lo que me pidan, pero quiero entender cómo. Entonces, suponete que un chico se enamora de vos, Lara. Es decir, le encantás. ¿Qué pasa? No, sí, ¿Ya está mal? Continúa, por favor. ¿Ya está mal planteado? Porque me pone cara y me terroriza con la cara. ¿Está mal? Entonces, no sé, te manda un caramelo y vos le decís, mira, toma el caramelo, no me interesás, punto. Entonces el tipo está muy enamorado. Y entonces te compone una canción. Y vos decís, macho, te dije que no me interesa. Pero yo estoy desesperado. Bueno, ahí tiene que parar, ya está. Te manda ya fue rechazado. un ramo ahí no de entendió. flores. El no es la no, me figura parece que eso es clave, retomar eso. A ver. Cuando yo te digo que no, ahí está el límite. Ahí se terminó. Hay algo de no respetar la voluntad de las mujeres cuando nosotras decimos no me interesa. Y si te digo no me interesa, no importa que me mandes un caramelo, flores, una canción o No, lo que está bien, sea. pero él habla de cuando hay señores que insistiendo y haciéndote una canción y qué sé yo, al final decís, bueno, pruebo salir con él. En mi época era así, por ejemplo. Si un poco insistían y tal vez estabas en la duda, terminabas saliendo con el tipo. No era que a la primera que le decías sí, que dale, no. dale. Sin avasallar igual y sin Claro, violencia, no es obviamente. que el tipo te frenó en un lugar fuerte, Claro, no agarrándote. es que puso un pie en una puerta y la trabó, no es que es que te está tratando, no sé cómo decirlo, De seducir. está tratando de que vos No, gustes seducirse de sí, él o sea. como él gusta de vos. Es un shot, te dijeron que no y fuiste. Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí, me parece que estaría bueno empezar a implementar eso, digo, porque si no se está todo el tiempo como... no tenemos en cuenta la voluntad de las mujeres o no tienen en cuenta la voluntad de las mujeres, digo, si yo te estoy diciendo que no tengo ganas, es algo que hay que respetar. Sin ningún recurso, pobre hombre. Y yo lo siento, pero me parece que también, o sea, nosotras somos claras. Lara. Mira, cuando vos hablas de un shot. También está mal. No, bueno. Digo, es un intento de parte del hombre y una respuesta negativa. ¿Por qué no damos lugar a ese espacio que tenemos nosotras que merecemos para hablar y para... No se nos da ese lugar, no se nos escucha. Pero, a ver, lo planteo también en sentido inverso. Si una chica está enamorada de un chico y el chico no le da bola, ¿por qué, por vías que no son violentas, no puede insistir? ¿Entendés? O... Personalmente nunca insistí después de un no. De un no. No, Porque es algo que nosotras tenemos recontra presente en nuestras vidas. absolutamente, o sea, nosotras hemos sufrido un montón de situaciones en las que ya no sabemos cómo decirles que no a los tipos y entonces por eso nosotras no hacemos esas cosas en nuestra vida cotidiana, porque sabemos lo que se siente que te insistan y vos ya no sepas cómo decir que no. Y eso, la verdad, es que pasa de quiero seducir, es no respetar mi palabra y mi voluntad. Es muy claro. Chicas, hay una cosa que yo veo en la discusión dentro del movimiento feminista, que empieza a haber una línea que empieza a discutir lo que llama el punitivismo. Es decir, cómo se castiga a alguien que hace algo incorrecto. A ver, te voy a dar un ejemplo en abstracto, aunque ustedes saben que cuando lo que voy a decir es tiene traslaciones concretas. Por ejemplo, un hombre hace algo incorrecto en una fiesta con una chica. La chica lo denuncia. Empieza una discusión de cómo se lo castiga. Se lo expulsa del colegio, no se le da nunca más bola, se lo escracha públicamente, ¿cómo se lo castiga? En esa discusión hay algunos que dicen, bueno, ya hizo la autocrítica, que se recomponga y qué sé yo, defendámosla. Entonces empieza la discusión sobre qué se hace con las personas que plantean un castigo más leve a ese hombre. Entonces se lo margina. Entonces empieza a haber toda una discusión de cuál es el límite, porque, en la sociedad occidental hay un código penal que establece distintos castigos, distintos métodos, pero en este caso hay
castigos alternativos que tienen que ver con el escrache, con la marginación, etcétera. ¿Pudieron pensar, se puede poner en palabras cuál es el límite de ese castigo, de qué manera hay que proceder, de qué manera hay que contemplar que una persona puede equivocarse y volver para atrás? Depende la edad, depende... Creo que no es una discusión que esté saldada, pero creo que ponernos a discutir sobre eso sería como irnos un poco de tema, porque es una cuestión muy amplia y que, ya te digo, no está saldada y que, bueno, yo creo que cada uno, cada una va encontrando los medios a los que puede acceder para, alzar su voz de alguna manera y plantear cuestiones que estuvieron mal y que de alguna manera no se nos da el espacio para hacerlo muchas veces. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa de ahora en adelante, pero cuando no hay ningún medio para plantear algo que te pasó y que fue grave, hay distintas soluciones ante eso y hay que respetarlas, me parece. Lara. Me parece que estaría bueno para mí, ¿no? Quitar un poco el foco de qué le va a pasar a estos pobres tipos que, pobres, no se daban cuenta cuando no respetaron un no. Y empezar a pensar un poco en qué queremos nosotros, las víctimas de todas estas situaciones. ¿Qué es lo que nos pone a nosotras en un lugar de comodidad? ¿Qué es lo que nos permite continuar con, bueno, en este caso con nuestro recorrido educativo normalmente? Me parece que, claro, recién acabo de decir normalmente, y la norma en su momento no es algo que nosotras querramos para nuestra vida ni para nuestras hermanas que hoy están en el colegio. Me parece que hay que inventar, no tengo la respuesta sinceramente, pero hay que inventar una normalidad nueva que nos integre y que nos incluya, pensando y poniendo el foco en nosotras y no tanto en esos tipos. Chicas, cierren ustedes como les parezca la nota. Bueno, yo quería contar una cosita primero, que es que hoy nos desayunamos un mail del rector diciendo que tanto al regente de estudios como al regente general, al regente del turno mañana y al subjefe del departamento de matemática, ellos han solicitado su traslado a otra dependencia de la Universidad de Buenos Aires a efectos de facilitar las investigaciones en curso. Hoy recibimos este mail y nos pone muy contentas que estos tipos hayan sido desplazados. Lo que queremos dejar bien en claro es que esto va mucho más allá del Colegio Nacional de Buenos Aires y de estos sujetos. Los casos puntuales que nosotras estamos denunciando, digo. Lo que nosotras estamos intentando mostrar es la sistematicidad con la que se ejerce violencia en los ámbitos educativos que excede al Colegio Nacional de Buenos Aires. Y a lo que apuntamos de alguna manera es a dar visibilidad y a fomentar que otras chicas y otros chicos de otros colegios puedan hablar de todas estas cuestiones que fueron silenciadas durante tanto tiempo. Nos interesa que esto seriamente marque un antes y un después. Así que arriba les que luchan. Catalina, Lara, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Cambiamos un poquito de tema. Todos venimos notando que semana tras semana...